Las películas son algo a lo que estamos muy acostumbrados. El cine forma parte de nuestra sociedad, de nuestra vida, de nuestros recuerdos, puesto que existen en nuestro pasado y también en nuestro presente, y probablemente existan en nuestro futuro. Gracias a las películas, familias enteras se reúnen, ahí todos apretados en un sofá, riendo, a veces llorando, debido a la destreza de un director talentoso que reunió las piezas precisas para desencadenar un estremecimiento de sensaciones en el espectador. Los amigos encuentran un terreno en común cuando comparten sus apreciaciones sobre un filme bien hecho y desarrollado. Incluso, gracias al cine, miles y miles de personas se encienden en debates interminables en Internet y en las redes sociales, tratando de llenar esos vacíos argumentales o defender una obra hasta la muerte. Todo por lo que esa creación artística les hizo sentir o experimentar. Evidentemente existen buenas películas que se constituyen en verdaderas joyas y que las podemos disfrutar una y otra vez porque nos encantan. Pero también existen otras que son de nuestro desagrado total, y es que allí reside el poder del espectador. Podemos escoger con la voluntad de ser fieles a nuestro amor al arte, al buen gusto, y no ser malos amigos de nuestro propio ser interior, ese amigo que todos llevamos dentro, al que queremos incondicionalmente, el cual tiene fibras y cuerdas de distintas tensiones, igual como las tiene un piano o un arpa, y que una película actúa sobre estas de la misma forma en que actúa un dedo de la mano de un buen músico, y que al pulsarlas tiene el poder de desencadenar una amplia gama de sensaciones, sean agraciadas y aterciopeladas o ásperas y perjudiciales, y cuyos sonidos se graban en nuestros recuerdos e incluso tienen el poder de quedarse allí por muchísimo tiempo. En fin, el cine ha permitido que aquellos visionarios puedan materializar sus ideas e imágenes que tienen dentro de su mente y emociones, y poder así disfrutar de un producto final que les permite literalmente tocar sus sueños, palpar la imaginación, de la misma manera en que se palpa la piel del ser que más amas o del que más odias. Aquellas ideas en la mente de un soñador son trasladadas de allí a nuestra realidad. Cuando ese soñador se atreve a poner en movimiento el proceso creativo que le convertirá en un artista, creador de esa chispa que dará luz y calor al mundo. Esa chispa espontánea y osada que, si al preguntarles a los grandes personajes del cine, todos ellos nos responderán que en un principio ni siquiera sabían el impacto que tendrían en el mundo. Esa idea eléctrica y chispeante, y que al ir acomodando al paso todos esos múltiples factores que se asomaban durante el desarrollo de su trabajo, terminarían dando forma a una visión mental de lo que era una simple idea, un proyecto, un sueño, un universo que llegaron a crear
allí, en su mente, y que hoy nosotros lo conocemos como el cine. Como conclusión, nosotros, los que guardamos silencio cuando el arte habla, nos quedamos con esta humilde lección. Si en tu interior tienes esa imagen de un mundo al cual solo tú eres consciente, tal vez un anhelo o pinceladas locas al azar de un sueño, o si dentro de tu cabeza escuchas insistentemente una melodía que no tienes la más mínima idea de qué notas son o de qué canción se trata, bien pudiera ser esa chispa creativa intentando desesperadamente encender con vehemencia allí afuera un fuego artístico con el potencial radical de cambiar tu mundo. Bien pudiera ser esa chispa queriendo salir de tu interior para encender con estrépito todo tu fuego creativo y materializar en nuestro mundo aquello que ahora es tan solo un sencillo fotograma solitario. Allí. Sí, allí en tu interior. Y si me preguntas de dónde ha salido todo esto, ¿qué has escuchado? Pues te diré que solo estoy siguiendo mi instinto. y es que no se puede explicar. Porque aquí También tenemos esa chispa y la queremos sacar fuera. Suscríbete.